Amados hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Les saluda nuevamente su hermano en Cristo, Otto Avendaño. Quiero compartir con ustedes este mensaje de la bendita palabra del Señor. El tema es la voluntad y la fe. La voluntad y la fe. Amada Iglesia de Cristo, comparto con ustedes este tema de suma importancia. Dios nos revela por su palabra los puntos claves que el enemigo ataca en la vida del creyente o hijo de Dios. El enemigo sabe que los hijos de Dios somos bendecidos cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, el creyente o hijo de Dios debe saber que el enemigo atacará nuestros deseos voluntarios de servir a Dios y buscarlo en oración. El enemigo tiene miles de años de experiencia en cómo apartar a los hijos de Dios de su Salvador Jesús. Y estos puntos claves es la voluntad de buscar a Dios a través del desánimo, la pereza, los afanes de esta vida. También el enemigo del desánimo sabe que atacando la fe en la vida del cristiano lo apartará de Dios. Y esto lo hace poniéndole dudas en el corazón y hablando a su mente, diciéndole que Dios no existe porque no se ve o porque no le contesta sus peticiones conforme el creyente lo pidió. Le pone ataques y problemas para cansarlo y desanimarlo, haciéndole pensar que Cristo ya tardó en venir. Mas los hijos de Dios debemos saber que todo ya está programado por nuestro Padre Celestial y que todo se cumplirá en su debido tiempo, como lo estamos viendo en este tiempo. Debemos, por lo tanto, proponernos hacer la voluntad de Dios con una voluntad personal llena de confianza y fe, sabiendo que Dios nos recompensará y que veremos su gloria a través de sus bendiciones, a través de las pruebas y a través de la manifestación de su Espíritu Santo, hablando a nuestro corazón y mente. Veremos entonces la manifestación de su respuesta en la solución del problema, la sanidad en nuestro cuerpo conforme a su voluntad. Por lo tanto, propongámonos mantenernos en el Señor, buscándole con voluntad llena de fe, como lo hicieron los hombres de Dios en la antigüedad, y Dios los bendijo. Vemos en 2 Crónicas 15:15, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Es el Hijo de Dios que debe proponerse en su corazón el hacer la voluntad de Dios, dar el paso de fe en levantarse poco a poco, practicando la voluntad de Dios. Y ahí estará Jesús a través de su Espíritu Santo para extender su mano y ayudarlo a empezar a meterse nuevamente en la presencia de Dios. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando el creyente empieza a levantarse espiritualmente y ser libre de toda culpa y mentira del enemigo, entonces podrá gozarse en servir a Dios. El Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios nos revela en su palabra que Él nos salvó y nos escogió porque nos ama y puso su confianza en nosotros, y que haremos su voluntad, por lo cual esto debe animarnos a levantarnos de todo desánimo y seguir testificando de un Cristo vivo. Isaías 48:14 nos dice: juntaos todos vosotros y oíd, ¿quién hay entre ellos y que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Los creyentes desanimados deben considerar y recapacitar que en un tiempo hacían la voluntad de Dios porque recibieron la convicción de que son hijos de Dios. Por lo tanto, Dios
hace la invitación a empezar nuevamente a poner en práctica su palabra. Lucas 12:47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Por cuanto somos hijos de Dios, papá nos puede disciplinar, pero podemos evitarlo obedeciéndolo. En la mayoría de los casos de creyentes desanimados, fácilmente dejan de hacer la voluntad de Dios porque no han dedicado tiempo a escudriñar cuál es la voluntad de Dios. El saber y hacer la voluntad de Dios nos mantiene en su presencia. Mateo 18 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Mateo 21:29-31. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Pedro 2:15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El hacer la voluntad de Dios, seremos librados de caer en la trampa del enemigo para que hagamos su voluntad y no la de Dios. El enemigo estará contento cuando vea a muchos creyentes vagando como las olas del mar, siendo llevados de acá para allá sin estar seguros en Cristo. Ese es el plan del enemigo. El apóstol Pablo lo advierte en la palabra de Dios. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿No dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta? Las obras sin fe de nada sirve. Por lo tanto, cuando liberamos nuestra voluntad del enemigo que ha sido oprimida, atada por medio de vicios, desánimos, problemas, pereza o incredulidad, debemos levantarnos con fe, poniendo fuerza de voluntad en servir a Dios, y en ese momento entrará la acción y poder de las promesas de Jesús a través de la ayuda y la presencia del Espíritu Santo. Como lo dijo Jesús: os mandaré el Consolador, Él estará con vosotros y os guiará también. Él os guiará y estará con vosotros hasta el fin del mundo. Primera de Juan 2:17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hechos 4:31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Concluyo, amados hermanos, diciéndote esto: que tomemos ánimo y valor mirando a la cruz, donde Jesús, con su ejemplo de victoria, venció. Ahora nos toca ahora a nosotros vencer a nosotros con la ayuda de Jesús, como Él lo prometió. Ten fe en Jesús, confía en Jesús y empieza nuevamente a hacer su voluntad, leyendo su palabra, creyendo en esa victoria, creyendo en la sanidad, confiando que estamos en sus manos. Él ya venció en la cruz, Él rompió las cadenas. En sus manos Él ya venció. Nos perdonó, nos salvó, nos ama. Todo está seguro en Él. Es solo de tener paciencia. Él lo manifestará. Mateo 28:19-20. Con esto termino y dice:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Cristo venció, fue valiente, fue victorioso y llegó hasta la cruz del Calvario derramando su sangre, Él nos da ejemplo y la palabra dice que nosotros también debemos sufrir como Él sufrió. Así que, amado hermano, Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, dominio propio. Sigamos adelante, amado hermano. Dios me le bendiga y adelante en el nombre poderoso del Cristo de la gloria.